Tengo en la línea telefónica a Ricardo Monreal, quien será el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República. Ricardo Monreal, bienvenido al Heraldo Noticias. Cómo no, muchas gracias, Jesús Martín. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio de aquí del Heraldo Noticias. Muchas Me da gracias, gusto Ricardo. saludarte. Me da Es un gusto saludar a todo el gustazo auditorio. tenerte aquí en estos micrófonos, en estas cámaras, porque Ricardo Monreal va a ser un personaje de la política importante, porque al coordinar a los integrantes de Morena en el Senado, los equilibrios del poder con el Ejecutivo van a ser muy importantes. ¿Cómo lo está visualizando Ricardo Monreal? En efecto, creo que es un momento histórico, es un momento importante en la vida pública del país y somos el primer órgano, Jesús Martín, el primer órgano del Estado que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre y que son ya el resultado de la elección. El Congreso de la Unión entra en primer momento en esta etapa que le hemos denominado la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces nos adelantaremos para esperar el arribo del presidente de la República el 1 de diciembre. Entonces iniciaremos todo el proceso de iniciativas de ley, de la agenda prioritaria y de cómo analizar los principales compromisos del presidente electo, que son, como tú ya lo has reseñado, la austeridad, la eliminación de privilegios, la supresión de fueros, la reforma educativa, la revocación de mandato, todos estos temas que están en la agenda prioritaria de los 12 puntos. Así es de que ya estamos listos, mañana tomamos protesta, el día 1 se inicia el periodo de sesiones con el informe del presidente de la República, el último informe, y nosotros empezamos todo el trabajo ordinario de este periodo de sesiones. Uno de los asuntos que siempre en el periodo ordinario son de lo central cuando se empieza en septiembre es el revisar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que va a ser sin duda uno de los temas que más van a consumir tiempo durante este tiempo de aquí hasta diciembre, Ricardo Monreal. Sin duda, recuerda y recuérdenme el auditorio que en el caso de la ley de ingresos es una ley entre las dos cámaras, una cámara de origen, otra cámara revisora. Nosotros actuamos en este tema en una facultad bicameral. En cambio, el presupuesto de egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Opinamos, enviamos puntos de acuerdo, pero la facultad le corresponde solo a la Cámara de Diputados y será una etapa difícil, Jesús Martín, porque además frente a los compromisos que adquirió el presidente electo, pues tendrán que revisar con mucha lupa el presupuesto. Creo que se va a proyectar el ingreso del próximo año 2019 en 4.7 billones de pesos, el año pasado fue 4.4, 4.3, le van a agregar 3 décimas, pero no va a ser fácil porque el presidente de la República ha comprometido el inicio de su gobierno acompañado de una política social profunda, adultos mayores al doble, en una pensión universal, los jóvenes, emprendedores, las becas para preparatorianos en todo el país, las personas con discapacidad. Es decir, hay una presión del gasto social fuerte y tendremos que actuar con mucho cuidado para que la austeridad, la sobriedad y la disminución de privilegios sea una realidad. Correcto. Precisamente hablando de esto, la disminución de los privilegios, no sé si usar la palabra austeridad, porque lo usaba mucho Miguel de la Madrid, tú me dirás, Ricardo, se hablaba de los sueldos de los legisladores, se hablaba que bajaron el sueldo a 90,000 pesos los senadores, pero pues los periodistas quieren que sea 40,000. ¿Cuál va a ser el punto justo si hablamos de austeridad y de recorte de gastos, Ricardo? Se va a analizar con seriedad. No se trata de entrar a una etapa
de competencia, a ver quién pide menos. No, siempre y cuando, Jesús Martín, es que sea suficiente para cumplir la función. No se trata de paralizar el funcionamiento del Senado, no se trata de poner en riesgo la función del Senado de la República. De lo que se trata es de asumir, en efecto, una política de Estado, de sobriedad republicana, como tú dices, cuando Miguel de la Madrid inició aquel proceso de renovación moral y de austeridad hace ya varias décadas. Ahora lo que se pretende hacer es una sobriedad, una eliminación de privilegios, y no se trata de eso. Vamos a escuchar la propuesta del senador Cepeda, por supuesto. Sí. No vamos a descalificar ninguna de ellas, y en todo caso, en la Junta de Coordinación Política, con los coordinadores de grupos parlamentarios y después en el Pleno, vamos a deliberar y vamos a analizar cada una de las propuestas que están en este momento en la mesa del Senado de la República, pero lo que sí te digo con toda certeza es que va a disminuir en un 30% el costo del Senado al pueblo. Actualmente es de 5,000 millones de pesos anuales. Queremos reducirlo en 1,500 millones de pesos, que es un 30% aproximadamente del presupuesto planteado para el 2019. Pues, Entonces, sí vamos a ir en serio, ¿eh? No es un cambio cosmético, no es un cambio van a ir a fondo, entonces. no es nada que vaya a simularse. Ricardo Monreal, última pregunta, porque bueno, hay una gran cantidad de asuntos que me gustaría pues, invitarte aquí al foro de El Heraldo Noticias para que sigamos platicando estos temas, pero sí quisiera, hay varias inquietudes del público a través de nuestras cuentas de Facebook Live, Sí, y hay una que es constante, y con esta quiero terminar. ¿El Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República le va a aprobar todo al presidente Andrés Manuel López Obrador en automático? No, de ninguna manera. No seremos una oficialía de parte, lo he dicho yo una y otra ocasión. El hecho de provenir del mismo origen del movimiento que encabezó él y que reconocemos que eso fue lo que nos tiene en este momento en las cámaras, la confianza de los ciudadanos, no quiere decir que habremos de actuar como un órgano subordinado al Ejecutivo. No, vamos a hacer una reflexión profunda, lo que le convenga al país, lo que le convenga a la patria. Vamos a actuar como un auténtico poder de colaboración y de contrapeso al judicial y al ejecutivo. Vamos a actuar con seriedad y con responsabilidad. Así de que no se preocupen, no seremos simplemente una oficialía de parte o un órgano ratificante de los acuerdos del presidente. Ni a él le conviene, ni él lo quiere. El licenciado López Obrador no lo quiere, quiere que sea un auténtico poder autónomo como la Constitución lo previene el Senado de la República. Bien, pues Ricardo Monreal, la invitación está para venir aquí a nuestro estudio del Heraldo Noticias. Con mucho gusto. Sí, nos vemos por aquí próximamente. Con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo y pronto estaremos por ahí. Muy bien, Ricardo Monreal, muchas gracias por este tiempo. Hasta luego. Es Ricardo Monreal, es el próximo coordinador de la fracción parlamentaria del Senado de la República. Ya nos dio noticia, reitera que el Senado no será una oficialía de partes y que no tendrán un papel subordinado al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.